con alguien muy especial. Va a ser un café reflexivo, un café, un momento sereno, un café con aroma, porque vamos a hablar de educación. Y lo vamos a hacer con un maestro de los de toda la vida. Le estáis viendo en pantalla, es joven, pero lleva 24 años dedicado a la enseñanza. Es maestro de primaria, ahora mismo de un curso de quinto de primaria. Ha sido director también de varios centros educativos, de varios coordinador de distintos cursos. Vamos a presentarte ya. José Javier Robles, hola, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Gracias por tomarte este café conmigo. Invito Encantado. yo, invito yo. Y vamos a tener una charla durante unos minutos de la educación, que es un tema muy serio, que nos preocupa mucho a los padres y que se ha visto golpeado por esta pandemia del coronavirus. Como maestro, ¿cuál ha sido el mayor reto de esta teleeducación o educación a distancia, sobre todo con los más peques? Pues mira, como reto ha sido el mayor golpe, ha sido ¿no? el académico, como pueda parecer, ¿no? Que hemos cortado las clases físicas, sino justamente eso, el cambiar el físico por lo telemático. Ese yo creo que es el mayor de los cambios, ya que lo académico no es lo más importante, yo creo que en estas edades, sino la adquisición de hábitos, de confianza en uno mismo y eso, la cercanía con los alumnos, pues es vital. Claro, o sea, echáis mucho de menos a los alumnos. Yo lo sé que he tenido la oportunidad de hablar con algunos profesores y me dicen, mira, Marta, casi lo de menos es tener, que ya es mucho trabajo, tener que replantearte la materia, adaptarla a la tecnología, clases virtuales, deberes, los niños que se olvidan, el compromiso de los padres. Dice, casi lo que más echas de menos es ese contacto, ¿no? Que decías con los niños y que ya veremos si se puede tener o no en septiembre. Vamos a cerrar los ojos y a imaginarnos ese momento en el que, según la ministra de Educación, bueno, volverán los niños a las clases, posiblemente por turnos, porque todavía en septiembre es muy complicado que haya vacuna. ¿Cómo va a ser ese primer día de vuelta al cole? Pues es un cambio radical, esto sí que es un cambio radical, ¿no? Desde el primer momento en el que ponen el pie, yo creo que en la puerta del colegio todo cambia, ¿no? Las entradas por turnos, ya no van a ir contando la aventura de ayer o el juego de ayer o el momento de ayer o lo que van a hacer esta tarde con su compañero, sino que van a tener que ir pues totalmente pautados, con medidas de seguridad, de higiene. Hemos visto en las televisiones, ¿no? Aquellos países donde van por delante en esta pandemia, como ya están tomando medidas de limpiarse, de poner mascarillas, bueno, pues todo cambia. Y luego además súmale eso a todos los momentos, porque no solo el aula, sino el aula totalmente separados cuando ahora estaban en equipos, vete a las otras clases, ¿no? Al vestuario, pues ¿qué hacemos después? Es que va a ser muy complicado, ¿no? Porque efectivamente el espacio no solo es el tránsito, llegas al cole, vas a clase, esos trabajos que ahora insistís mucho en el trabajo en equipo, cooperativo, claro, eso se tiene que acabar, tienen que mantener esa distancia de seguridad. Y luego, ¿qué va a pasar con los recreos, con los vestuarios, con la educación física, con el comedor? Bueno, yo creo que lo que es físico es lo menos importante, ¿no? Ya nos apañaremos para cuadrar los horarios, para gestionar esos momentos de limpieza, no sé. Lo que más difícil veo es el concienciarles de que todo eso que hasta ahora, cuando ponían un pie en el colegio de los 3 añitos, ¿no? Hasta bien mayores, se decía si traes algo al colegio es para compartir. Lo de todo esto es de todos, ¿no? Claro, Ese y ahora no. mensaje. Ahora ya, ahora Ahora ve es lejos. ahora es, cuidado, esto es de quién es, no lo puedes compartir. Yo creo que Claro. eso es uno de los cambios más importantes que se nos enfrenta, ¿no? Cómo hacer mandar ese mensaje, que ellos lo entiendan y no sea contradictorio a todo lo que durante tantos años han estado escuchando, tanto de los padres como nuestros, de nosotros, ¿no? Ese yo creo que es el verdadero hándicap que tenemos delante de nosotros, ¿no? Claro, y luego conocerás casos de alumnos tuyos, hijos, vecinos, amigos. Hay niños que tienen miedo. Hay niños, se habla, por ejemplo, del síndrome de la cabaña para los adultos, ¿no? Que parece que en casa estamos protegidos, pero hay muchos niños que cuando han dicho, venga, podéis salir a la calle, dicen, casi que me quedo en casa. ¿Cómo se Sí, vence ese miedo para ir al colegio o para que vuelvan a recuperar una cierta normalidad? lo primero que tenemos que entender es que yo creo que es normal que ese miedo exista, porque desde que ha empezado toda esta pandemia, desde que aparecía, llegamos sufriendo pues esta situación, el lenguaje que hemos utilizado es un lenguaje típico de guerra, ante lo cual estamos escuchando pues expresiones que desde el primer momento son de enfrentamiento y de ataque, ante lo cual
pues es normal que ellos vean esa situación como un peligro, ¿no? También nosotros, los padres, con la intención de protegerles, les hemos lanzado ese lenguaje de protección y de cuidado, ten cuidado. Entonces es normal que tengan ese miedo. Entonces yo creo que la manera de vencerlo es, tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que, el momento en el que pensemos que esto tiene que volver a esta normalidad que estamos hablando, tenemos que hacer un esfuerzo grande todos, medios de comunicación, padres, profesores, por cambiar el lenguaje, ¿no? Y ¿Y hacer un cómo lo lenguaje podemos hacer? de Porque si hemos oportunidad. visto a los niños, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y actividades educativas de vamos a homenajear a los héroes, ese lenguaje lo entienden mejor, ¿no? Claro, Imagino. Marta, que ¿quién no ha querido ser héroe, superhéroe, ¿no? ¿Quién no quiere ser un superhéroe? Y además hoy día que estamos a las 8 de la tarde saliendo, ¿no? Los niños en primera persona, un montón de dibujos que estamos viendo en las ventanas hechos por niños, todos quieren ser parte de esos héroes, ¿no? Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos que ofrecerles, ¿no? Ser parte de ese cómic que podríamos decir, ¿no? Con el que está ese malvado que tiene nombre de malo, además, el COVID-19, ¿no? Pues combatir contra él. La manera de lograr ayudar a estos grandes superhéroes que son los sanitarios es, pues, cumpliendo con aquellas reglas que nos marquen desde casa, nos marquen desde los colegios. Yo creo que es la mejor oportunidad que pueden tener ellos, sentirse parte de estos héroes, ¿no? Ujú. ¿Cuánto nos ha ayudado la tecnología? En este caso, ha habido colegios que estaban más avanzados en el tema de la digitalización, otros menos y han tenido que ir a toda prisa, pero bueno, al final la fuerza y menos mal que tenemos la tecnología. Pero aún así a muchos padres les preocupa la evaluación. En el caso de primaria entiendo que no es tan trascendental, pero como maestro que estás en un centro, la EBAU, los alumnos de bachillerato, de secundaria, para ellos esto ha sido, vamos, tremendo, ¿no? Una losa. Sí, yo creo que eso es, bueno, en las primeras etapas en primaria, bueno, yo creo que es algo menos complejo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como hablábamos al principio de la entrevista, no es lo más importante, no son los, los conceptos, ¿no? Yo creo que en la etapa de primaria sí hay unos conceptos básicos que hay que tener muy, muy, muy bien afirmados porque es la base de los conocimientos posteriores, pero sobre todo son los hábitos. Donde empieza a complicarse es en secundaria, en cursos sobre todo en los que esa evaluación supone una titulación. Es Yo que ha habido entiendo, chavales que les ha dado ataque de ansiedad, eso que no es, saben además ante esta situación la incertidumbre, José, de decir, eso bueno, es, pero me voy a examinar, ¿de qué materia? ¿Cuándo voy a hacer los exámenes? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo? eso es, Y se eso están es. jugando su futuro Eso realmente, es, ¿no? esa incertidumbre, de la misma manera que lo tienen los niños, pues tú puedes entender que lo tenemos los profesores, lo tenemos los maestros, ¿no? Ujú. Cómo asegurar porque nuestra misión es presentarles lo mejor preparados para afrontar su futuro, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros decir que una persona está preparada cuando no tenemos todos los datos objetivos para asegurarlo, ¿no? Todos nos conocemos, todos hemos sido alumnos y todos hemos utilizado los medios que en En algún casa momento evaluar hemos es más podido. difícil, ¿no? Es algo más Claro, difícil asegurar que es objetivo, totalmente objetiva esa evaluación. Y ese yo creo que es, claro. evidentemente, hay avances de todo, ¿no? Y seguramente si esto se prolonga en el tiempo, tendremos que avanzar también en esto, ¿no? En qué medios utilizar para ser más objetiva. Pero yo creo que es un miedo que es normal y que espero que podamos entre todos, con la experiencia de los que van por delante, podamos poner en común de qué manera es la manera más eficaz y objetiva y yo confío plenamente en que saldremos adelante. En esta charla que es de educación con un maestro, estamos poniendo sobre la mesa la gestión de emociones, ¿no? Hemos hablado del miedo, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de cómo darle la vuelta a la tortilla y hacer positivo lo negativo. Y mi última pregunta me gustaría que fuera en positivo, ¿no? Que viéramos en esto una oportunidad de alguna manera, ya que no nos queda otra, y que tú como maestro nos dijeras cuál crees que es el principal aprendizaje para toda la comunidad educativa, para los niños, los alumnos de cualquier edad, los profesores y los padres. Pues creo que lo he comentado un poco antes, ¿no? Yo creo que la palabra clave es oportunidad. Creo que debemos ver esto como una oportunidad de cambio, una oportunidad. Yo creo que desde el primer momento los alumnos los niños son los que más rápido se adaptan a los cambios. Ellos ya lo han empezado a hacer. Yo creo que ha sido una oportunidad de aquellos alumnos
que han tenido más dificultad en programarse, en adaptarse, yo creo que es una oportunidad de que aprendan a programarse, de que aprendan a ser más responsables. Eso es lo primero. Los niños, ¿no? Maduran porque a la fuerza han tenido que hacerse responsables de algo que antes estábamos detrás de los maestros. Venga, haz, o los papás, ¿no? Y eso es lo primero. Los padres, yo creo que queramos o no queramos, también los que somos padres y además de nuestra profesión, hemos tenido que aprender a hacer mil cosas a la vez y a Os entender. valoramos más a los maestros, ¿eh? Claro, yo creo Te lo que, digo por que hemos experiencia. empezado a entender lo difícil que es explicar un concepto que Uf. para nosotros es muy sencillo de entender, que les entre en la cabeza, la paciencia que tenemos que tener, la imaginación para hacerles llegar ese concepto que nosotros vemos tan claro. Pues yo creo que también los padres han empatizado más y eso yo creo que va a enriquecer también la relación en futuro con los educadores. Y, y a los educadores en sí, pues yo creo que nos ha dado una vez más la fuerza para darnos cuenta de que somos capaces de gestionar un cambio, de producir un cambio, que estamos suficientemente preparados para afrontar situaciones como esta, que en cuestión de un día a otro tuvimos que programarlo todo para mandar a todos los niños a casa y seguir con la educación de la manera más normalizada posible. Y yo creo que lo hemos superado con nota. Y entonces yo creo que eso también debemos sentirnos orgullosos y motivados a no tener miedo al siguiente cambio, ¿no? Pues nada, José, la verdad es que a mí me has convencido. Espero que a nuestros espectadores de este canal de YouTube también. Gracias por compartir este café que ha sido muy educativo. Y nos veremos en próximas charlas. No sé si te pillaré en un aula, si te pillaré en casa o dónde estaremos cada Tomando un uno. Pero café. bueno, Muy bien, tomando un Marta. café. Gracias. Un Hasta luego, abrazo muchas y de verdad gracias. una charla muy, muy instructiva. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.